recordar el versículo 5, donde dice, y la esperanza no desilusiona, estoy leyendo Romanos 5:5, y la esperanza no desilusiona, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por medio del Espíritu Santo que nos fue dado. Anteriormente de este versículo 5, obviamente desde el 1 en adelante, versículo 1 en adelante, nos habla que el Señor, por la salvación que nos ha dado, nos da la capacidad aún de tener gozo en medio de las tribulaciones, porque esto produce paciencia, la paciencia produce carácter probado, el carácter probado produce esperanza. Y todo esto lo podemos obtener porque Dios ha derramado su amor en nuestros corazones, en nosotros, por medio de su Espíritu Santo. La verdad es que al considerar esto y poder dejar que llegue a lo profundo de nuestro corazón es algo maravilloso, algo que podríamos decir es único de Dios hacia su creación, hacia los humanos. Es el hecho de que nos ha dado su Espíritu Santo. Déjenme ponerlo de esta manera. Quizás la expresión que me viene a la mente viene en inglés cuando dice, sometimes we take this so lightly. Tomamos esto como muy liviano, ¿verdad? Tengo el Espíritu Santo, yo soy templo y morada del Espíritu Santo. Pero si nos ponemos a pensar lo que eso significa, if we really think about the meaning of that expression, nos vamos a dar cuenta de que es algo único, es algo muy valioso en nuestras vidas. Le decía yo y trataba de llegar un poco a la experiencia de cada uno de nosotros como humanos, y le decía yo, ¿qué tanto usted ama a sus hijos? Y los ama porque son parte suya. Se ve usted reflejado con los pros y los contras, lo bueno, lo malo, lo lindo y lo muy lindo. Pero usted se ve reflejado en eso. De hecho, algunos teólogos interpretan que cuando la Biblia dice que dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, algunos interpretan y dicen que ese y será una sola carne es porque en la unión de los dos va a salir una personita que es, ¿de quién es más hijo su hijo? ¿Del papá o de la mamá? O sea, comparten 50-50, pues, ¿verdad? Ahí no hay tal de, se parece a mí, entonces es mío, ¿verdad? El otro se parece a ti, entonces es tuya, ¿no? ¿Se ha dado cuenta usted lo curioso que es la vida y lo curioso que es Dios y lo perfecto que es Dios? Yo creo que es en su perfección que permite esto. Me he dado cuenta de un patrón. I have realized this pattern. Físicamente a veces se parecen al papá, pero el carácter idéntico al de la madre. ¿Será quizás porque si hubiera sido al revés? La madre quizás no lo hubiera, yo sé que usted no, pero voy a pensar, la madre quizás no lo hubiera querido tanto, ¿verdad? Que es idéntico al papá, no tiene nada mío, pero cuando mira el carácter, cómo habla, cómo reacciona, hasta cómo duerme, cómo igualito a la mamá. Entonces, no puede porque se ve ella en él o en él, y a veces al revés también, ¿verdad? Yo creo que Dios diciendo en su justicia, lo voy a enviar así porque si no, este pobre va a estar solamente de un lado, pues, ¿verdad? Esa es mi mente pensando, ¿va? No me va a decir usted, ¿dónde dice la Biblia eso? No, pensando, pero lo he visto muy seguido, lo he visto muy seguido. Y por esa razón, y estoy tratando de que lleguemos a este punto, es que el Señor también cuando nos pide en el primero y más grande mandamiento, dice, ¿cuál es el primero y más grande mandamiento? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, toda tu mente, todas tus fuerzas.
Pero ¿qué más dice? Y a tu prójimo, pero ¿cómo? Es decir, el Señor está apelando a lo más poderoso que uno puede tener, que es el amor a uno mismo. Y entonces, por esa razón es que fíjese que el Señor derrama su espíritu. Su espíritu. No dice la Biblia que tomó la naturaleza de Miguel, la naturaleza de Gabriel, aunque en cierta gente del mundo como que hubiera tomado la naturaleza de Lucifer, ahí se las puso ahí. Pero dice que nos dio de su espíritu. Entonces déjame decirle algo, cuando Dios nos ha salvado, a quien Dios ha salvado, el que ha nacido de nuevo, Dios no lo puede rechazar. Y lo ama con un amor tan profundo, y a mí y a usted nos ama con un amor tan incomparable. ¿Por qué? Porque no lo mira a usted, sino que mira al Espíritu, se mira a Él. Por eso Él dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo, porque Él es el que ha dejado ese patrón cuando nos ha dado de su Espíritu, y por eso el Señor nos ama. ¿Sí me explico, hermano? Entonces, para mí es tan maravilloso y pone solidez en mi camino, porque el capítulo 5 de Romanos básicamente lo que nos marca mucho en sí toda la carta de los Romanos, pero específicamente el capítulo 5, es de la seguridad que debemos tener en nuestra salvación, en el amor de Dios, la garantía de que Dios nos ama. Una vez me recuerdo que, no sé si alguien me preguntó en una conversación, porque fíjese, cuando conversamos a través de la palabra del Señor aprendemos mucho, al menos yo aprendo mucho. Y alguien creo que me preguntó, sacó en la conversación y dijo, pastor, pero si el diablo se reveló siendo lo que era, luz bella, querubín hermoso, si se reveló y se perdió, ¿qué garantía tenemos nosotros? Una pregunta bastante válida. Si él, que era el sello de la perfección, dice, terminó diablo, creo que me lo preguntaron, ¿qué garantía tenemos nosotros que no vayamos a terminar peor que el diablo? Muy válida, ¿no? Y fíjese que de las preguntas o esos conceptos que a veces lo dejan a uno como, wow, yo no había pensado en eso, pues, ¿verdad? Pero me vino a mi mente, prefiero decir me vino a mi mente, otros dicen, me reveló el Señor, me vino a mi mente. El concepto que dice la Escritura de que Él nos ha hecho partícipes de su naturaleza divina. Y cuando pude ver eso, dije, por eso es que tenemos una garantía tan maravillosa, porque el trato de Dios a nosotros, no sé por qué, no me pregunte por qué, ni yo le quiero preguntar, Señor, ¿por qué me amas? ¿Por qué me amas tanto? Alguna vez usted quizá jugando le hemos dicho, ¿por qué me amas tanto? Pero yo creo que nadie se queja de la abundancia de amor. O habrá alguien que diga, ya no quiero que me amen tanto, ya por favor no me amen tanto. Creo que no hay nadie, hermano, a todos nos gusta, ¿verdad? Si no, deje de amar a alguien y va a ver si no le hace falta. Pero es una verdad. Ahora, Dios no cambia y nos ama con ese amor porque nos ha dado su Espíritu Santo. Y por eso tenemos una garantía maravillosa. Déjeme leerle algunos versículos, aquí ya entrando al concepto que le quiero que consideremos. Romanos 8:9. Sin embargo, vosotros no estáis en la carne, sino en el Espíritu, si en verdad el Espíritu de Dios habita en vosotros. Pero si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Vea entonces que nos ha dado, tenemos parte. We have inside of us, somewhere in there, parte de Dios. Porque el Espíritu Santo, Jesús y el Padre son uno. Y dice la Biblia, no lo digo yo, no es mi invención, hermano, que estoy pensando cómo es que ajusto esto. La Biblia dice que nos ha dado su Espíritu. El apóstol Pablo ahora dice, ¿acaso no sabéis que sois templo y morada del Espíritu y el Espíritu Santo habita dentro de nosotros? Es lo que la Biblia dice. Dice también en el versículo 16 y 17 del capítulo 8 de Romanos, Romanos 8,
16 y 17 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si en verdad padecemos con Él, a fin de que también seamos glorificados con Él. El Espíritu nos da testimonio de que somos hijos. ¿Por qué? Porque tenemos el Espíritu de Cristo dentro de nosotros. Primera de Corintios 6, 19 y 20. ¿O no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo que está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Esto es 1 Corintios 6, 19 y 20. Pues por precio habéis sido comprados, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dice que nuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo. Entonces, somewhere in there, en algún lugar, algunos dicen es en el corazón, otros dicen es en los huesos, no sé. Pero lo que la palabra de Dios dice es que dentro de nosotros está el Espíritu Santo. Por eso le digo, we take it so lightly sometimes. A veces sí soy templo del Espíritu Santo, pero por un momento en nuestra vida, quizás en un momento en el día, no estaría mal que un minuto usted diga, voy a pensar un momento que es una realidad y que la Biblia dice que tengo al Espíritu Santo dentro de mí. En un momento creo que es un buen pensamiento que me va a hacer decir, así que de esta manera entonces voy a tener cuidado cómo me manejo hoy, tratando de no contristarlo hoy, porque es una realidad bíblica. Segunda de Pedro 1:4 dice, por medio de las cuales, segunda Pedro 1:4, por medio de las cuales nos ha concedido sus preciosas y maravillosas promesas, a fin de que por ellas, oiga esto, lleguéis a ser partícipes de la naturaleza divina. ¿Ve eso ahí? Por medio de las promesas dice que vamos a llegar a ser partícipes de la naturaleza, ¿qué? ¿Qué significa divina? Dios. Por nosotros mismos, por esfuerzo. No es por esfuerzo humano ni por nosotros mismos. Es porque nos ha dado su Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús dijo, no se preocupen, yo me voy y cuando venga os tomaré a mí mismo. Queridos hermanos, todos nosotros, bajo la óptica del cielo, tenemos un valor muchísimo más grande que el que podemos comprender. Muchísimo más grande. Porque tenemos un tesoro dentro de nosotros, el Espíritu Santo de Dios. Parte de su naturaleza divina. Entonces no es uno, son varios versos, y si escarbamos ese concepto, usted va a ver, hermano, lo que le decía en Gálatas, es una realidad, nos ha dado su Espíritu dentro de nosotros. Por eso el Señor nos manda, dice, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Si alguien en mi pueblo dicen, anda de brincón y de reclamador, diciéndole, ¿por qué me pides eso, Señor? Mira, eso es difícil. Ya quisiera que tú estuvieras en mis zapatos. Y el Señor va a responder, ya estoy en tus zapatos. Te amo a ti. Y amarte a ti no es fácil. Amarme a mí no es fácil, hermano. Y el Señor dice, te amo a ti. ¿Y cómo se logra eso? Es que Dios en su plan maravilloso dice, te voy a poner parte de mí mismo dentro de ti. O dígame usted, si su hijo no fuera su hijo o su hija, ¿lo querría como lo quiere? ¿Lo aguantaría como lo aguanta? Porque a veces quizás hay respuestas en donde usted nada más se queda callado y dice, ¿sabes qué? Mejor vete, mejor hablamos al rato, mejor tranquilo. No, va una. Ya le conté yo esa historia, ¿verdad? De aquel que iba en la carreta. ¿Cuántos ya lo oyeron? ¿Cuántos no lo han oído? Pues un día se las cuento. No se le va a contar, había un señor que su única posesión, él y su esposa, era un caballo que estaba ya medio anciano, pues, ¿verdad? Que jalaba una carreta y los jalaba a ellos. Un día iban de regreso, ellos montados en la carreta, y de repente el caballo se paró, ¿eh? Y entonces aquel agarró y le pegó un latigazo, un chicotazo, y
y le dijo, va una, le dijo al caballo. Entonces la señora así, con un poquito de pesar por el caballo, se le queda viendo, así. Siguió caminando y de repente en otra, se paró otra vez, ya no quiso caminando, se bajó otra vez y le pegó otra y le dice, van dos. La señora así extrañada también. Total, llegó a la tercera, ¿verdad? Se paró otra vez, sacó la escopeta, la shotgun y lo agarró, ¡pah! Y lo mató. Entonces la señora pues le dice, mira, ¿qué estás pensando? Si es lo único que tenemos, de eso comemos, es el único caballo, ¿por qué eres tan malo de tu carácter, tan impulsivo? De plano que yo me equivoqué con haberme casado contigo. Se le quedó viendo el señor y le dijo, va una. ¿Se imaginan de que Dios fuera así con nosotros? Todos estaríamos ya. Pero nos ama. Yo le quiero decir hoy, hermano, mire, si eso fuera el mensaje, a cumplir mi propósito hoy, que sepamos que Dios nos ama. That's it. Dios nos ama. Y aquellos que Él ha salvado, la palabra dice en Filipenses, la obra que Él ha comenzado la va a terminar en cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nos ha dado su espíritu. Por eso lo primero que hace cuando realmente creemos es que nos da su espíritu. Entonces, no hay, el diablo no puede ya, porque el amor de Dios es tan grande para nosotros porque tenemos su Espíritu Santo. Por eso el Señor Jesús, cuando se fue, ascendió, dice que sopló en sus discípulos y les dijo, recibid el Espíritu Santo. Por la importancia que eso significaba. ¿Sí me explico, hermanos? La importancia que es tener al Espíritu Santo dentro de nosotros. Entonces, dice que el amor de Dios se ha derramado, es decir, no es tanto de que nosotros tengamos amor para con Dios, sino que Dios nos ama porque ha derramado su Espíritu en nuestras vidas. Ahora, el versículo 6, para entrar al versículo 6 de Romanos 5, dice, Romanos 5, 6 en adelante. Porque mientras éramos aún débiles, a su tiempo, Cristo murió por los impíos. Porque a duras penas habrá alguien que muera por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por el bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Es decir, que no lo hizo porque fuéramos buenas personas, nos vio destruidos sin esperanza, tuvo misericordia, tuvo compasión y Cristo murió por nosotros. Cuando éramos débiles, fíjese que la palabra débil es sinónimo de muerte espiritual. Efesios 2:1 habla y dice que Él nos dio vida a vosotros que estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Y quizá valga la pena decir que estaba muerto nuestro espíritu. Éramos, podría utilizar esto, como zombies espirituales. Teníamos alma, porque el alma, pues sin el alma no puede haber una conciencia, no pueden haber sentimientos, ¿verdad? Pero espiritualmente estábamos muertos. ¿Qué es lo que nace de nuevo? Cuando nosotros decimos nací de nuevo, nuestro espíritu, esa esencia espiritual. Mientras estábamos muertos espiritualmente, Él nos dio vida a nosotros. Éramos débiles. Pero hay una palabra ahí muy interesante, y yo sé que me está poniendo atención, pero aquí póngame más atención y ojalá que pueda llegar con la importancia de esto. A su tiempo, dice, a su tiempo el Señor Cristo murió por nosotros. A su tiempo. En Gálatas 4:4 leo, dice, pero cuando vino la plenitud del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer, nacido bajo la ley. La plenitud del tiempo. El Señor no vino de casualidad. El Señor no vino en un tiempo improvisado donde el cielo dijo, ¿qué hacemos con la humanidad? Y de repente, papá, yo voy, ¿cuándo vas? Un día esto que tengo ganas. No, estaba todo, hasta el concepto es un poquito absurdo, pero es lo más cercano que pueda la expresión. Estaba todo matemáticamente calculado
día, hora, fecha, lugar, condición, todo específicamente calculado, algo que solo Dios puede hacer. Y había sido profetizado que iban a nacer donde iban a nacer, de la manera que iban a nacer. Todo lo que, fíjese que aún las parábolas que iba a decir, dice Salmo 78 si no me equivoco, que ya estaban preparadas. Jesús mismo dijo, yo no hago nada de mi propia voluntad. A quienes sanó, a quienes llamó, fíjese que tuvo que llamar a Judas, era parte del propósito eterno. Tuvo que llamar a Pedro, a Tomás, a Juan. Todo estaba matemáticamente calculado. El momento cuando él vino, nació y murió, estaba profetizado. Y una de las profecías que espiritualmente da un escalofrío santo, si la expresión es media contradictoria, pero así es cuando en el libro de Daniel, capítulo número 9, le voy a leer capítulo 9 del 24 al 27. Dice el profeta Daniel, siglos antes que esto pasara, le es revelado de parte del cielo a Daniel y le dicen, 70 semanas han sido decretadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad para poner fin a la transgresión, para terminar con el pecado, para expiar la iniquidad, para traer justicia eterna, para sellar la visión y la profecía y para ungir el lugar santísimo. Has de saber y entender que desde la salida de la orden para restaurar y reconstruir a Jerusalén hasta el Mesías príncipe, habrá 7 semanas y 62 semanas. Volverá a ser edificada con plaza y foso, pero en tiempos de angustia. Después de las 62 semanas, el Mesías será muerto y no tendrá nada. Y el pueblo del príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Su fin vendrá con inundación y aún hasta el fin habrá guerra. Las desolaciones están determinadas y él hará un pacto firme con muchos por una semana. Pero a la mitad de la semana pondrá fin al sacrificio y a la ofrenda de cereal. Sobre el ala de las abominaciones vendrá el desolador hasta que una destrucción completa, la que está decretada, sea derramada sobre el desolador. Sé que todo esto, obviamente, si lo leemos así sin estudiarlo, aún estudiándolo, es tan exacto y el lenguaje que utiliza no es fácil de entenderlo en la primera lectura y quizás ni en la tercera ni en la cuarta. Pero lo que está diciendo ahí, cada semana representaba años. Y fíjese que cuando habla de esto, está hablando que si matemáticamente se cuentan los años y aún los días, desde que Jerusalén comenzó a ser reconstruida por medio de Esdras y Nehemías, es exactamente la cantidad exacta de años que vienen siendo en este caso 476 años, desde que se dio la orden de reconstruir Jerusalén hasta que el Señor da el Espíritu en la cruz. No voy a entrar en los detalles de esto porque tendríamos que ver con gráficas y todo, pero es exactamente la cantidad de años que se había predicho, profetizado por Daniel tiempo antes. Por eso cuando dice que a su debido tiempo, es porque el cielo no estaba improvisando. El Señor nació en el lugar, en el año, en el mes, en el día exacto, que valga la redundancia, no es el 25 de diciembre. Ya la mayoría de nosotros sabemos, ¿verdad? Es una tradición que se adoptó desde la tradición católica, pero realmente matemáticamente y por todo históricamente, el Señor tuvo que haber nacido alrededor de septiembre, octubre. Pero viene, hermano, en el momento preciso, cuando nació, y murió en el momento preciso. Dio el Espíritu cuando se estaba celebrando la fiesta de la Pascua, que el evento más importante de la fiesta de la Pascua era que el cordero iba a ser sacrificado, o los corderos iban a ser sacrificados para la limpieza de los pecados del pueblo. Y el Señor, como el Cordero de Dios, fue sacrificado en el lugar, en el día y hasta en la hora exacta. No solamente para los
pecados de Israel, sino para los pecados de todo el mundo. Entonces, cuando dice a su debido tiempo, está hablando de que vino a cumplir todas las escrituras, específicamente, matemáticamente, la escritura de Daniel. Por eso los que atacan la Biblia han salido con algún argumento en contra de Daniel. Y dicen los que atacan la Biblia, no, Daniel no fue escrito antes de Jesús, dice. Daniel lo escribió alguien después de Jesús. Entonces, hizo todos sus números y creó ahí una profecía falsa, ¿verdad? Para que ajustaran todas las cosas. Cuando no podemos ganarle a Dios, o el hombre no le puede ganar a Dios, que nunca va a poder, trata de jugarle sucio con trampas. Por eso el libro de Romanos, y lo vimos en algún momento determinado, en el capítulo 1, dice que los hombres con injusticia restringen la verdad. Se inventan cosas, hermano, argumentos tan tontos, y como le decía yo en algún momento, si la sociedad fuera justa, si los sistemas educativos fueran justos, si las universidades, los colegios, las high school fueran justas, así como enseñan la evolución, deberían de permitir a personas cristianas preparadas enseñar también de la creación. Eso sería lo justo. Es decir, aquí están las dos posiciones, ustedes elijan. Pero ¿qué es lo que hacen? Dicen, no, eso es un mito. ¿Y la evolución? ¿Sigue siendo una teoría? Cuesta más creer que usted y yo, en toda nuestra complejidad biológica, venimos de la evolución de una especie de ameba. A mí me cuesta más creer eso que venir y saber que en Génesis dice, y creó Dios al hombre a su imagen y semejanza, le dio espíritu de vida y vino a ser el hombre un ser viviente. Creó Dios los cielos y la tierra. ¿Por qué es que me cuesta más creer eso? Porque veo diariamente en la creación de Dios, veo también en el cumplimiento profético de la Escritura, que la palabra de Dios es la palabra de un Dios mucho más inteligente que el más inteligente de los hombres y nos ha dejado su palabra como lámpara que alumbre nuestro camino. Por eso el apóstol Pedro habla y dice, tenemos la palabra profética más segura, en la cual hacéis bien en prestar atención, como lámpara que alumbra en un lugar oscuro, hasta que la vida de Dios, hasta que el lucero de la mañana aparezca en vuestros corazones. Entonces, a su debido tiempo, cuando estaba marcado en el cielo que tenía que nacer, nació el Señor. Cuando estaba marcado que tenía que morir, murió el Señor. Cuando estaba marcado que el velo se rasgara, tipificando que la presencia de Dios ya no iba a estar nada más en un lugar, sino iba a estar accesible para todos nosotros, el velo se rasgó. Y ahora nosotros podemos decir que somos descendencia de Abraham porque creemos la fe. ¿Cuántos le dan gloria a Dios por eso? Fíjese que hay otros pasajes, Juan 13:1 dice, antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para pasar de este mundo al Padre, habiendo amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. Sabiendo Jesús que su hora había llegado. El Señor sabía exactamente, manejaba los tiempos exactos. Juan 17:1 dice, estas cosas habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado. La hora ha llegado. Ahora, también la Biblia habla en Romanos 5 que dice que Dios ha demostrado su amor. Vino a su debido tiempo, demostró su amor para con nosotros. Dice Gálatas 3, capítulo 3, versículo 14 al 19. Por esta causa, el apóstol Pablo habla, dice, por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo, de quien recibe nombre toda familia del cielo y en la tierra, que os conceda conforme a las riquezas de su gloria ser fortalecidos con poder por su espíritu en el hombre interior. De manera que Cristo more por la fe en vuestros corazones y que arraigados y cimentados en amor,
seáis capaces de comprender con todos los santos, vea, esta es la frase, la anchura, la longitud, la altura y la profundidad, y de conocer el amor de Cristo que sobrepasa el conocimiento, para que seáis llenos hasta la medida de toda la plenitud de Dios. No dice para que conozcáis el amor a Cristo, no dice eso. Para que conozcáis el amor de Cristo. Es decir, que lo que Pablo oraba era que nosotros como iglesia conociéramos cuánto Dios nos ama. Cuánto Dios nos ama. Al conocer el amor de Cristo, hermano, mire, ni el diablo mismo va a poder hacerme dudar de ese amor. Lamentablemente a veces nosotros como que nos dejamos usar hasta por el mismo diablo, perdónenme esa expresión, hermano. Y a veces los cristianos somos los que más condenamos, comenzando con nosotros mismos. Ah, qué desgracia la mía, que yo soy una lata, yo no sirvo para nada. Estaba recordándome el otro día algo tan real como esto, por ejemplo. Dice o no dice la Biblia en el profeta, lo cantamos. Diga el débil, ¿qué? Diga el pobre. Ahí no está hablando una mentira, no, pero es que eso es mentira, hermano. No, está hablando en fe a lo que la palabra dice. O sea que mientras más débil usted se sienta, lo que la Biblia me aconseja es, yo soy fuerte, Señor, yo soy fuerte. Yo voy a salir de esto, Señor. Voy a salir mejor. Voy a salir siendo una mejor persona. Yo soy rico, Señor, en muchos aspectos soy rico, tengo verdadera riqueza, Señor, soy bendecido, Señor. En fe en eso, lo que la palabra de Dios nos dice. Y lamentablemente a veces nosotros somos los que más condenamos y más hundimos. Ah, es que no va a aprender. Es que no, de plan, no. Hermano, si Dios ama a alguien a esa magnitud, me diría mi abuela a mí con su lenguaje, ¿quién fregado sos vos para creer o querer que no lo ame? Si Dios nos amó a tal magnitud que dio a su único hijo, hermano, nos ha dado su espíritu, entonces tengo que aceptarlo. Amén. Dios nos ama. Es lo que Pablo oraba. Yo doblo mis rodillas para que puedan conocer el amor de Cristo. Pablo lo conoció al grado que él dijo en una oportunidad, estoy convencido. Convencido. Dígame de qué cosas usted está convencido hoy. Por ejemplo, yo estoy convencido que me llamo Martín. Nadie me puede desconvencer de ese concepto. Yo me llamo Martín, así me pusieron. Por un momento no me gustaba, pero llegué a... I made my peace with it. Así me llamo, más me vale acostumbrarme porque no me lo van a cambiar. Estoy convencido que me llamo así. Estoy convencido de los años que tengo. Quisiera tener unos 20 menos. El día de ayer le dije a un hermano, yo, mire, lo veo como 5 menos. Yo creí que le estaba dando un halago, pero me dice, solo 5. Entonces le dije, lo mínimo, le dije después. ¿Qué es eso? Estar convencido. Y Pablo decía, estoy convencido, óigame esto, de que nada podrá separarme del amor de Dios. Ni la vida, ni la muerte, ni ángeles, ni principados, ni lo presente, ni lo futuro, nada podrá separarme del amor de Dios. Por eso le digo, si salimos hoy nada más con el concepto, ¿sabe qué valió la pena ir hoy viernes a la iglesia? Dios me ama, perfecto, amén, amén, y nos vamos tranquilos sabiendo que Dios nos dio una palabra diciendo, Dios a mí me ama. Eso es lo que el diablo quisiera que no tuviéramos nosotros una certeza en nuestro corazón. Porque si estamos convencidos que Dios nos ama, hermano, vamos a creer su palabra. Vamos a saber que somos especiales. Es lo que Pablo oraba. Entonces, Dios demuestra su amor. No solamente lo dice, Dios demuestra el amor. ¿Cuántos quisieran que nos amaran sin demostración? Que nos amaran abstractamente.
Estaría raro, ¿va? Tiene que haber una demostración del amor. Y Dios demuestra su amor para con nosotros. No solamente lo dijo, lo demostró, dando a su Hijo. Entonces, que no nos quede ninguna duda de que Dios nos ama, hermano. Yo no sé cómo es su vida y aspectos tan delicados de nuestra vida. Fíjese que en una oportunidad me bendijo algo tanto que oí en una conversación de pastores, de ministros, que dentro de mí dije yo voy a hacer ese compromiso en mi vida. Y como realmente, por favor, no me vaya a malinterpretar esta expresión, porque yo a ustedes los amo, no como Dios los ama, pero anhelo llegar a alcanzar ese nivel hacia ustedes. Creo que ustedes me aman. Quisiera pensar que así es. Pero la expresión no me la vaya a malinterpretar. Pero ni usted me debe nada a mí, ni yo le debo nada a usted. No me vaya a malinterpretar esa expresión, que es la que me viene a la mente. Para que yo quiera en un momento solamente tenerlo asistiendo a la iglesia, caerle bien y no defraudar la imagen de decir, wow, el pastor ha de estar tan cerca de Dios que solo hace así y le toca la mano. Y me bendijo tanto esa expresión de este pastor porque dijo, yo comencé a identificarme con los miembros de la iglesia en las debilidades que como ser humano tengo. Y para muchos de ellos, dijo, eso fue una bendición. Porque a veces pensamos, ay, el pastor no va a tener estas luchas, quizás peor que ser hermano. Conflictos. Y no le hablo de lucha con el diablo porque estoy consagrado, no, de carnalidad. De pensamientos, de desánimo, de sentimientos contrarios. ¿Cómo me vengo? ¿Cómo le hago esto? ¿Qué hago? Hermano, si uno es lo que es, por la gracia de Dios y por el llamado de Dios. Y si no fuera por la habilitación del Espíritu de Dios, hermano, todos nosotros estamos hechos de la misma masa. Aunque hay ciertos movimientos que tratan de poner a los ministros como masa aparte, no es así. Todos los hombres tenemos la misma masa. Que algunos Dios escoge y les da una delegación para poder ser predicadores, maestros, apóstoles, lo que sea, y es lo que estamos haciendo. Pero todos tenemos un conflicto en contra de esta naturaleza desventurada, por no decir otra cosa. Pablo dijo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de bajeza? Entonces, cuando veo eso, hermano, digo, no, pues, sí, en algún momento es importante poder ponerme y decir a los hermanos, todos juntos como hermandad, hermanos, esta carne es tremenda, esta mente es tremenda. Por eso el apóstol Pablo dijo, el que piense estar firme, mire, le decía a los hermanos del discipulado por una clase que se va a dar, que la regla número 1 en la guerra es no menospreciar al enemigo. Entonces, cuando yo veo, yo digo, por ejemplo, esta situación, ¿verdad? Esta área, esta tentación, esta yo la domino. Estoy cometiendo el peor error. Porque estoy menospreciando algo y el diablo dice, cree que eso no lo va a botar. Y comienza despacito, muy despacito a trabajarnos, porque lo que el dicho dice, muy bien dicho, es que más sabe el diablo por viejo que por diablo. Porque todos somos débiles. Pero ¿sabe qué es lo que me consuela? Que siendo débiles, dice la palabra, nos amó. Y Él sabe por qué me amó y por qué lo ama a usted. Por eso el apóstol venía y decía, mi oración es que conozcan el amor de Dios. Por eso él llegó a entender y dijo, estoy convencido de que nada va a poder separarme del
del amor de Dios. Ahora, si alguno quiere decir, no, pastor, pero mire, yo no, yo por esfuerzo humano, va, pues que le vaya bien, ahí me cuenta cuando vaya a necesitar oír este mensaje que yo le estoy diciendo. Cuando vengamos y nos demos cuenta de que es una realidad lo que la Biblia dice. Tanto nos ama Dios, oiga bien esto, tan profundo, tan puro, se lo voy a decir en esta frase, que me bendijo mucho tiempo atrás también. Dice, amar al que nos hace bien o hacerle bien, pagar bien al que nos hace mal, es del diablo. Se lo repito, pagarle mal al que nos hace bien es del diablo. El diablo dice que mal le paga a quien bien le sirve, dice un dicho por ahí. Lo repito una vez. Cuando yo le pago mal al que me ha hecho un bien, eso es del diablo. Pagarle bien al que me ha hecho bien es de humanos. Todos somos así. ¿Me hace usted un bien? Le hago yo un bien. ¿Me hace usted un mal? Ya no le hago un bien. Es de humanos. Pero pagarle bien al que nos hace mal, solo Dios. Por eso dice que nos amó cuando estábamos muertos. Según lo vimos 1 o 2 viernes atrás, cuando éramos enemigos de Dios. Enemigos de Dios. Si algo es absurdo, ridículo, y me voy a atrever a decir esto también, creo que viene hasta del diablo, es cuando nos ponemos a pelear en contra de iglesias. A la iglesia, no, mire que, hermano, le voy a decir, el que es hijo de Dios, es hijo de Dios. Aún voy a decir esto, el que es llevado a una congregación, y en esa congregación reconoce que Dios lo ha llevado, lo ha cimentado, siente que ese lugar y es alimentado, hermano, se podrá ir a otro lugar, pero reconoce y dice no, pero mi núcleo espiritual es en esa iglesia, es en ese edificio, porque como iglesia nos congregamos. Entonces yo he llegado al punto, yo no tengo ningún problema cuando hermanos me dicen, hermano, fíjese que voy a ir a tal lugar. En la mayoría de los casos, a menos que yo sepa que es una situación de herejía, que le voy a decir tengan cuidado, le digo, gracias por avisarme, que te vaya bien, que te goces. Porque los que son guiados por el Espíritu de Dios van a saber discernir. Hace creo 2 viernes yo le decía, hermano, porque me comentaba alguien de que hay gente que llega a la iglesia no para ver en qué colabora, sino para ver qué saca. Ya usted ha sabido que aquí en la iglesia pasamos 2, 3 experiencias muy feas. De una estafa masiva, de unos señores, hermano, que se miraban muy espirituales, pero estaban estafando a la gente de una manera terrible. Aún hace como 15 días estaba llamando una persona de Virginia que si yo sabía dónde andaba el paradero de esas personas. Pero me comentaban tiempo atrás y me decía alguien, pastor, y fíjese que hay personas que llegan a las hermanitas solteras o solas. Porque hay quienes no son solteras, pero parecen solas, ¿verdad? Dice, y les piden su cuenta de Facebook o de lo que sea, ¿verdad? Y comienzan ahí a mandarles fotos sexys. No sé cuál será la definición de foto sexy, ¿verdad? Habría que poner la cara en algún modo. Lo que sí me he dado cuenta yo es que a veces las hermanas cuando foto y hacen esta fase. No sé si esa sea, ¿verdad? Pero comienzan, dice, y me decía esta persona, pero al cabo de 2 o 3 pláticas por medio de texto o chateando o whatever, dice, fíjese que estoy en una necesidad, ¿no podría usted prestarme dinero? Y no son 20 pesos, no son 50, sino de miles.
Entonces yo le digo, mire hermana, vaya que me lo dice, le digo yo, déjeme alertar a la iglesia. Y por eso se lo digo. Porque de que es cierto y de que existe, existe. Y dice un dicho por ahí en inglés, fool me once, shame on you. Fool me twice, shame on me. En otras palabras, si nos, iba a utilizar una palabra que no es correcta aquí, pero imagínensela usted. Si nos engañan una vez, que es la correcta, qué vergüenza por esos estafadores. Pero si se la vuelven a hacer de la misma manera, hermano, qué vergüenza para usted, hombre. ¿Cuándo vamos a aprender, no? En ese caso. Entonces, esa es la realidad que se vive, ¿verdad? Esa es la realidad que hay. Dios nos ama tanto, que el apóstol Pablo habla en 1 Corintios capítulo 16 y verso 22. Y ve esta frase. No voy a llegar ya más adelante, aquí termino, que yo creo que hasta ahí es donde me alcanza el tiempo. 1 Corintios 16, 22. Quisiera que lo leyéramos. Dice, si alguno, ¿qué dice ahí? Que sea que, ¿sabe qué quiere decir eso? Maldito. ¿Por qué? Porque es que Él nos ha amado incondicionalmente. Él dejó todo y no tenemos ni la más mínima idea. We cannot imagine qué fue lo que el Señor dejó por amarnos a nosotros. Y con todo el respeto que le voy a decir, me merece usted, hermano, ninguno de nosotros era digno de ser amado. Y Él nos amó con ese amor. Por eso el apóstol Pablo, en medio de su celo, dice, el que no ame a Jesucristo, que sea maldito. O sea, dice, no, por eso aquellos que desprecian a Jesús, hermano, a tal magnitud, se lo decía unos 2 domingos atrás, creo yo que se predica muy poco, pero Juan dice, aquel que llegue con una doctrina así, no enseñando lo que el Señor enseñó y no reconociendo la soberanía de Dios, dice, ni siquiera lo saludéis. Mire, imagínense a ese punto. Nos ama tanto Dios y el apóstol viene y dice, si alguno no ama al Señor, que sea anatema. Le leo nada más y termino. La TLA lo traduce de esta manera, dice, si alguien no ama al Señor Jesucristo, que la maldición de Dios caiga sobre él. Yo por mi parte oro al Señor Jesucristo y le digo, ven Señor nuestro. Y no estoy hablando que esto lo haya dicho Judas, el del diablo que está enviando maldición. Lo dice el apóstol Pablo, que estaba convencido del amor de Dios. Dios no nos va a forzar a que lo amemos, pero sí en la demostración de su amor. Creo que cada uno de nosotros debemos motivarnos al amor a Dios. Sí, Señor, que nos incentivemos al amor y a las buenas obras, dice su palabra. Buen Dios, te agradezco esta noche por cada hermano, cada hermana, que por tu voluntad ha venido, Señor, porque así es. Tú eres el que pone el querer, tú eres el que pone el hacer para tu propia voluntad, Señor. Tú nos has traído esta noche, Señor, a este lugar.